Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para todo el país, presentamos el primer programa periodístico para traductores públicos realizado por traductores públicos. Esto es, ¿te parece? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Hola. Estuve pensando, tengo una duda. Para vos, ¿será importante tener tu trabajo o tu estudio de traducción cerca del colegio de traductores? ¿Vos decís para tener más trabajo? Claro, para tener más trabajo, no sé, ser más conocido. Puede ser, porque cuando uno va al colegio consulta las direcciones. Sí. Es posible, la verdad que no lo sé. Ahí cerca, tiene que coincidir que sea el idioma que buscas, pero bueno, estás al lado, decís en vez de irme a buscar uno más lejos, voy al que está al lado, mira, cerca o enfrente. Yo conozco una colega que se llama Margarita Moschetti. Ajá. Y que tiene un estudio pegadito al colegio. Ah, no me digas. Se lo podemos preguntar. Dale, sí. ¿Te parece? Sí, porque me quedo de esa duda. Dale, vamos a preguntar. Dale, preguntémosle. Listo, vamos. Margarita. ¿Cómo estás, Ricardo? Tanto tiempo. Hace mucho que no nos vemos. Y mira, como 10 años. ¿10 años? ¿Tanto? Sí, me parece que sí. Bueno, ¿dónde estás, Margarita? Pero estamos igualitos, ¿viste? Divinos. Espléndidos, como ¿Dónde siempre. estás ahora? Y estoy al lado del Colegio de Traductores, ahí en el 4º piso. ¿Tenés una oficina al lado del colegio? Y sí, ahí estoy hace 16 años. ¿Y por qué estás ahí tan cerca? Y vos sabés. No, contanos a todos. Es un servicio extra que ofrecemos, es decir, la gente le resulta muy conveniente traer la traducción y se la entregamos traducida y legalizada. Genial. Así que y por ese trámite no cobramos nada, es una atención que hacemos al cliente. ¿Y la cercanía al colegio hace que vengan más clientes? Cada vez menos, porque ahora ahí está digamos, el boca a boca, los trabajos que entran por internet, ya la empresa que viene directamente a traerte el trabajo. Es decir, cada vez la proximidad es menos importante. ¿Estás más dedicada a la traducción o yo sé que vos sos docente, has sido docente en la facultad, en la carrera y en lenguas y en muchos lados más? Contanos, ¿en qué estás? Bueno, la docencia es algo que extraño muchísimo. Y como estoy jubilada, ya no puedo hacerlo. Es decir, tengo una restricción en ese sentido. Tanto es así que por seguir enseñando en la Universidad de Belgrano tuve un problema con mi jubilación. Y siento que este es mi mejor momento. ¿Por qué? Por una cuestión de edad, de experiencia, y siento una gran frustración en no estar enfrente de un aula. ¿Has una diferencia entre los alumnos antes y ahora en la calidad del alumno? Yo hace ya 4 años que no estoy al frente, un poquito más tal vez. Noto la diferencia en lo que es estatal y lo que es privado. Ahí sí una gran diferencia. Pero el alumno siempre es valioso en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y es como que el alumno de la Universidad de Buenos Aires, como tienen tantos filtros para llegar allí, es normalmente más capaz. El alumno de la universidad privada tiene todo un poquito más servido y se logran buenos resultados, pero es a veces un poco soberbio. Y yo me encontraba mucho más cómoda en la Universidad del Estado. Pero ahora estás dedicada absolutamente a la traducción. Totalmente. Contame cómo ha cambiado la traducción a través de los años. Bueno, es como que se dan olas de documentos, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, a principios de los 90, había una gran cantidad de traducciones de partidas de nacimiento del italiano al castellano, porque los pobres inmigrantes de principios de siglo que querían cobrar su jubilación
hubo una ley que en ese momento salió que necesitaban traducir ese documento en italiano al idioma nacional para poder cobrar su jubilación. ¿Eso coincidió con los que querían adquirir la ciudadanía italiana? Eso fue posterior. En ese momento era solamente el cobro de su jubilación. Después sí, ahora, pero eso sigue, ¿no? El tema de la ciudadanía italiana eso es de nunca acabar. Es decir, es como que no tiene fin. Y a veces la ciudadanía en toda Europa, ¿no? Tenemos muchas traducciones al portugués para Portugal, es decir, inclusive al inglés. Pero estamos con los jubilados. Son los jubilados. Los jubilados del año 90, bueno, querían cobrar su pensión y bueno, había que traducirles toda esa documentación. Sí. Después, en los años 90, recuerdo yo que hubo como ganas de volver al país, ¿no? Por la estabilidad, más o menos. Gente que se había ido. Se había ido, desilusionada por la inflación y todo ese tema. Y con Menem creyó, porque después vimos que hubo un pequeño problema, pero bueno, estamos acostumbrados a esas cosas, que la estabilidad era algo que realmente los motivó a volver. ¿Y qué traían con ellos? Traían sus vehículos que bien compraron en Estados Unidos, comparado con el precio de Argentina, eran prácticamente regalados. Un auto a $1.000, $900. Y como habían vivido en el exterior más de 2 años, tenían posibilidad de traerlos acá. Entonces había cantidad de títulos del automotor con sus correspondientes facturas para traducir del inglés al castellano principalmente, pero a veces de otros países. ¿Y después qué vino? Después, a ver, déjame pensar. Después, con el 1 a 1, muchas familias de clase media vieron la posibilidad de enviar a sus chicos a estudiar a Estados Unidos, principalmente ese último año del secundario, para que ellos consolidaran el uso de la lengua extranjera, en este caso el inglés. Y cursaban ese último año en Estados Unidos. Entonces volvían acá con ese último año y esas materias cursadas allá, y para poder anotarse a un nivel superior, llámese terciario, universitario, les requerían la traducción de esa documentación al inglés. Y ahí también fue, recuerdo que en los meses de enero y julio, que es cuando ellos tienen su cambio de semestre, trimestre o cuatrimestre, o sus vacaciones, había cantidades de documentación a traducir de ese tipo, ¿no es cierto? Y así fueron pasando las épocas. Y en la actualidad pasa algo realmente curioso. ¿Qué pasa? Bueno, no es con el cambio de gobierno. Esto comenzó hace ya 9 meses atrás, que a las empresas, folletos que antes y especificaciones de equipamiento, de conversores, etcétera, que antes... ¿Traducciones técnicas? Claro, que antes se aceptaban ese folleto en la lengua extranjera, ahora no solo tienen que traducirlo a idioma nacional, sino que tiene que estar esa traducción firmada por un traductor público. ¿Y qué organismo la exige? ¿Sabes? Son empresas que monopolizan esa presentación, esa tarea, que le facilitan a los importadores, porque son empresas como Tecnogestión y todo ese tipo de empresas que concentran esa tarea y hacen esa presentación, que tengo entendido que es bastante tediosa, ¿no? Y que hay que hacer largas colas y a veces rebotan la documentación. Entonces, ¿Ante quién? Ante organismos nacionales que requieren ese procedimiento. Y a veces no se aceptan esas presentaciones, por eso tercerizan el servicio en estas empresas. Entiendo. ¿Y qué otro tipo de documentación vale la pena mencionar? Bueno, hoy en la actualidad? Especificaciones técnicas, manuales de uso, todo el detalle de muy, muy técnico, es decir, a veces son directamente cosas que para mí son incomprensibles, pero bueno, ya con el tiempo un poco uno las va dominando, ¿no? Pero al ser tanto el volumen de esos documentos a traducir, yo personalmente, en mi estudio, ofrezco unos precios razonables, porque si no, las empresas no pueden hacer frente a tanta traducción. ¿De cuántas palabras estamos hablando? ¿Fojas? No sé, cómo lo quieras llamar. A veces son de 2, 3 hojas, pero de letra chiquita, y a veces son 30, 40 hojas. Entonces, eso arroja una cifra que uno tiene que
bajar un poquito los honorarios, ¿no? Pero, hablando de honorarios. Pero espérate, hay partes de esa documentación que zafamos un poquito en cuanto a los aranceles, pudiendo escanear las partes muy técnicas. Entonces se hacen referencia a esas partes escaneadas para no tener que cobrar un honorario tan elevado. Hablando de honorarios, vos trajiste un tema candente. Sí. ¿Cómo están el tema de honorarios? Lo que dice el Colegio de Traductores Públicos y lo que es la realidad. Yo trato de acercarme a eso, sobre todo por una cuestión de respetar lo que es la profesión, ¿no es cierto? Y no bajarlos desmedidamente. Pero el precio de mercado tiene que tenerse en cuenta. Trato de cobrar el arancel, sobre todo cuando la traducción es urgente. Y uno tiene que dejar todo para terminar eso, y si el trabajo es de extensión, todavía más. Pero si no, a veces cuando vienen los senegaleses o vienen personas de pocos recursos, y ve que no están mintiendo, que no es una pose, sino que realmente lo necesitan, a veces no he cobrado nada. ¿Tuviste alumnos? ¿Qué le decías para que al día que se recibieran tuvieran trabajo? ¿Qué recomendabas? Lo que te estoy diciendo, es decir, mantener una trayectoria honorable, coherente, respetar al colega. Cuando uno hace un trabajo con un colega, mantener la palabra en cuanto a entrega, en cuanto al pago de sus honorarios, respetando al cliente, respetando las directivas del Colegio de Traductores, informándose y por sobre todas las cosas mantenerse actualizada en todo lo que sea la profesión, diferente. ¿Tanto volumen de trabajo te obliga a trabajar con colegas? Totalmente. Es decir, yo tengo a mi cargo traductores técnicos in situ, es decir, ahí conmigo, porque con ese tipo de trabajo me son de mucha ayuda, ¿no? ¿Y haces todos los idiomas? Sí, y hay mucha cantidad de árabe ahora, es increíble. ¿Árabe? Sí, ¿Por qué árabe? Qué extraño. Y sobre todo, en mi caso, por la conexión Maradona. Tengo muchas traducciones de árabe. Porque hay en toda la carrera de un traductor, no hablo de este caso, pero uno tiene, digamos, traducciones que nunca va a olvidar, ¿no? Por ejemplo, ya contanos. Por ejemplo, el caso de la persona que había sufrido un cáncer de pulmón y le hizo el juicio a la empresa Philip Morris, que era un volumen impresionante, y ahí detallaba cómo Philip Morris había obviado todos los resultados de la prueba en las cuales se demostraba claramente que las ratas morían de cáncer de pulmón si se las sometía a la nicotina. ¿Cómo terminó el juicio? No sé. Pero yo sé que fue un trabajo tremendo y a la vez muy interesante. ¿Alguno más que te acuerdes en tantos nada años? Menos que el caso Nisman. A ver. En el caso Nisman, un día lo vi a él una vez solo personalmente, si no, después me atendía la secretaria. Fue justamente la desgrabación de la conexión iraní. Y bueno, fue un caso de un atentado anterior que, bueno, no era muy complicado, pero sí extenso. Las experiencias malas para la televisión española, justamente. No sé, solicitaron intérpretes de portugués y no sé, cuando llegó el momento, porque realmente las personas estuvieron trabajando allí como 2-3 semanas. Yo no sé, no recuerdo exactamente porque hace mucho tiempo. Y cuando fue el momento de abonar, yo tuve que hacerme cargo del pago de los honorarios. ¿No pagó la televisión española? No, quiso pagar lo que quiso. Y yo, que es una cosa que les recomiendo a los colegas, es mejor quedar bien con el colega, ¿no? Porque uno está en el medio de esa situación, que decir, bueno, a mí no me pagaron y ahora jorobate, ¿no es cierto? Bien con la gente, ¿no? No, yo te quería preguntar, vos que hablabas con los colegas, ¿siempre trabajaste sola o tuviste socios? No. Y tener socios tiene, como en todas las cosas en la vida, sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que uno aprende del socio. Yo aprendí de mis socias en la oportunidad muchas cosas. Me enriquecieron a mí muchísimo. Pero hay situaciones que a uno lo traban. Es decir, uno tiene que acordar
cada cambio en esa sociedad implica discusiones, a veces más tranquilas, a veces no tan tranquilas. Para hacer cambios siempre se dificulta. Es bueno porque la inversión se hace más fácil, claro, cuando uno tiene más socios, pero también obviamente hay que dividir las ganancias. ¿Hoy tenés socios? Ninguno. Y soy muy feliz. ¿Casada? Hace más de 40 años. Con la misma persona. Felicitaciones. Es un santo. Sí. Es un santo, sí. ¿Y quiénes viven en tu casa? Bueno, ahora él y yo, porque los chicos ya son muy grandes. Tengo hijos uno de 41 y el otro de 36. Y mascotitas siempre, adoro los perritos. ¿Qué tenés? Tenía 2 y ahora me queda uno solita, pero la tengo ahí como si fuera una perrita. Sí. ¿Y alguno de tus hijos siguió traducción? Bueno, mi hija es habla inglés a la perfección, en este momento está en Texas, es gerente de Google, está en la parte de Latinoamérica, aparece siempre en televisión, en el canal 13, se llama Florencia Sabatini, y mi hijo es médico. Así que bueno, estoy muy contenta con ellos. ¿Tu marido es médico? Mi marido es médico. O sea que salió uno para cada lado. Sí. Margarita, te vamos a agradecer mucho. Todo lo que nos contaste resultó muy interesante. Son cosas que yo personalmente desconocía, por ejemplo. Si vos las desconocés, no te puedo creer. Todo ese tema de las distintas traducciones. Yo la verdad que nunca se me hubiera imaginado lo de importación de los autos. Sí. Para no importación, sino traer el auto que compré porque era más barato. Son cosas que yo viví en el transcurso de mi profesión, claro, y bueno, y seguramente vendrán otras. Gracias. No, por favor, un gusto que me haya llamado. Gracias. Gracias.